De nuevo en las montañas, amigos. Esta noche arrancamos una carrera por toda esta zona. Espero que sea un recorrido muy lindo. Vamos a tratar de grabar lo máximo posible, aunque la competencia es muy dura porque son 42K. La distancia que voy a correr por primera vez con 2200 de desnivel, por lo que va a ser un desafío lindo. Espero que me acompañen. Alrededor de las 5 horas largamos las distancias de 42, 60 y 80K de la edición 2023 de la Ultra Trail Pucará. El clima era agradable, salvo por la humedad que se sentía bastante en el ambiente. Los primeros 10 kilómetros en los papeles eran los más desafiantes. En ese tramo se llegaba a la altitud máxima para mi categoría e incluía un kilómetro vertical con subidas de 60 grados. Kilómetro vertical. Qué lindo, ¿no? Mira dónde estamos. Largamos. Allá, cerca del domo. Impresionante, ¿eh? Subida mortal. Pero bueno, ahora comienza otra carrera. Esta fue la parte más dura. Una parte importante de mi estrategia de alimentación son las pastillas de sales. Contienen mayormente sodio y potasio, son una alternativa a las bebidas isotónicas. Una pastilla tiene prácticamente el mismo aporte mineral que medio litro de bebida deportiva. Y no afecta el gusto, ya que se tragan enteras y se disuelven en el estómago. Siempre las llevo en bolsitas herméticas, ya que si entran en contacto con la humedad, se disuelven. Esta fue mi primera carrera que arrancó de noche. Una de las cosas más destacadas fue tener la oportunidad de ver los colores del amanecer en la montaña. Aunque no lo parezca, esto también es subida. Así que 7.7 kilómetros, 2 horas de carrera. Esa subida al morro fue mortal. Estamos llegando al observatorio y ahí cumplimos con 1100 metros de nivel positivo. No hay que gastar toda la energía al principio, por eso me estoy cuidando. La verdad que pulsaciones vengo totalmente recuperado, 113, pero vamos a tomar la carrera tranqui. Tranquilo, Sultán. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo.
Di que los sauces. Impresionante la vista, ¿eh? Vos que estás sentado en el sillón, cuando termines de ver este video, calzate la zapa y salí a entrenar. La verdad que el trail para mí es una locura. Es una mezcla de cosas que hacía tiempo que tenía olvidadas. Tiene mucho de volver a ser chico, cuando no nos preocupaba meternos en el barro, en el agua, en la arena, o investigar lugares inexplorados. Si te gusta la naturaleza, te recomiendo que lo pruebes. Lo que sí, ten en cuenta que el entrenamiento lleva tiempo. Por ejemplo, para esta competencia, mi semana de mayor carga fue de 90 kilómetros repartidos en 11 horas, y que a ese nivel llegué subiendo gradualmente a lo largo de un año calendario. Pero mi recomendación siempre es empezar por las distancias y desniveles menores, y a partir de allí, si te gusta, trabajar exigencias mayores. Hay unas plantitas, no sé cómo se llaman, que tienen un serruchito que te hacen pelota. Querían terreno técnico. El pie izquierdo se me trabó en la piedra, casi me di de cabeza. Despacio. $11,5 kilómetros recién de carrera. Queda un montón todavía. Vamos a ahorrar energías. Ya se está sintiendo un poquito de carga en los cuádriceps. Así que vamos, baja un cambio. Y vamos a ayudarnos con los bastones. El tema se dificulta con toda esta maleza que hay. Otra vez. Uy, qué bajada que viene acá. Vas. Te vas. Te quieres parar y te vas para abajo. Esa. No se puede creer esto. Miren dónde estoy parado. Sabía. Pasó. Y acá, con el mejor camino. Vamos a pinchar ahí. Qué lindo circuito. Te hace subir la adrenalina. Mira lo que es esto. ¿Vale la pena hacer 1300 kilómetros de ida y de vuelta solo para la carrera? Totalmente. ¿Y acá? Ahí está la marquita. Qué bajadita.
Acá tengo que tener mucho cuidado que no me pase como antes. Ven, clávate. Ahí está. Acá la gravedad te empuja, no es que me puedo parar tranquilamente. Si no tengo punto de apoyo, me voy para abajo. Acá, como ya pasaron mucho antes, se ve que las plantas ya están pisadas y ofrecen menos resistencia a la bajada. ¡Oh! Mejor, ¿eh? Terrible, ¿eh? Está con barro. ¿Y acá? Bueno, a ver. Punto de apoyo acá. No sé. Y bueno, creo que no sé si había tanto barro. Sí, sí. Terrible. Bueno. ¿Está bien, maestro? Todo bien. Pasa, pasa nomás. Ahora, ¿cómo decía? Va clave bien, faltando, ya como... Ahí está. Ah, sí. Mi paso. Ahí está, bastante suave. Con freno de culo. Funcionó. Sí. Sí, porque es muy empinada y mucho barro. También estamos complicados. Bueno, parece que lo peor ya pasó. Hay que andar con extremo cuidado acá. Tengan en cuenta que la cámara no hace justicia al capturar las pendientes. Para que se den una idea, mis bastones de trekking miden 1,40 m y aquí clavo el bastón derecho delante mío y su parte superior queda debajo de la línea de mis pies. Está brava. 13 kilómetros y medio, mis amigos. Durísimo. 3 horas 25. Está complicado el tema. Queda más de mitad de carrera. Todavía no estoy sufriendo bajón, pero siento que ya está viniendo. Se metió un bicho en la oreja. Vamos a ver si corre un cacho. Casi ni se ve el suelo. Y bueno, vamos levantando bien los pies.
y no nos tropezamos. Acá. Tengan en cuenta que parte del circuito es por campos privados, siguiendo la huella de animales. Se agradece a la organización la impecable demarcación que hubo durante todo el recorrido. Subidita de vuelta. Tiene recompensa el esfuerzo con la vista, pero en este momento preferí estar en el silloncito viendo un video de alguien haciendo esto. Más allá del chiste, en ese momento seguía con el ánimo por encima de la fatiga. Y además de las vistas, fue invalorable esa sensación de quedarme solo en el medio de la montaña, cosa que en las competencias anteriores no se había dado. Surreal esto. Al comenzar el descenso que nos llevaba a la cascada de los Bagres, comenzamos a ver los primeros cactus, plantas icónicas de la región. Le voy a dar un descanso a los cuádriceps porque veníamos con las bajadas a 1000. Lindo lugar para tomar un aire, ¿eh? Se respira fabuloso. Hermosa cascadita. Buenas, bárbaro. Buenas. Luego de la odisea que fue llegar a este lugar, nada mejor que un minuto de relax en este marco imponente. Bueno, una parte corrible, un bosquecito, terreno diferente al que venimos. Vamos a aprovechar esto pasando el segundo puesto de abastecimiento. A ver si adelantamos un poquito.
¿Y acá por dónde seguimos? Ahí tiene que ser por acá. No. Sí, está ahí. Acá me perdí. Por acá no es. Sí, me hay una marca acá en el piso. Digo, se cayó. Gracias. Carrera de obstáculos. Si bien el terreno del Cañadón tenía su nivel de complejidad por las rocas y la arena, mi nivel de confianza aumentaba al ver cómo avanzaban los kilómetros comparado al tramo anterior. Claro que de vez en cuando me topaba con algún imprevisto. Miren lo que pateé. El fuego para las zapas. Terrible estos cactus. Buenas. Manan. El paisaje no deja de sorprender. Miren que ahora estoy en un camino y huele bellísimo. Bueno, el sol está pegando fuertísimo. Menos mal que antes de salir me puse protector solar factor 50, porque si no, no hay piel que aguante. Eso no se olvide nunca. Una vez me olvidé de la competencia en Córdoba, en el Durazno. No me puse el cuello cuando terminé. Amigos, era rojo vivo. Muy peligroso. Vamos, nubecita. Un alivio, esconden el sol. Please. Bueno, ahora sí estoy con un bajón terrible. Pero bueno, las vistas animan un poco. 30 kilómetros, 6 horas y media. Era pleno mediodía y mi energía parecía evaporarse a los rayos del sol. Necesité tomarme 10 minutos a la sombra de un cactus, bebiendo mucha agua para recuperarme. Anímicamente el momento fue desafiante, pero de mi cabeza nada me sacaba que había venido a buscar mis primeros 42K y salvo que me sucediera algo grave, no iba a dar el brazo a torcer. Créanlo o no, recibí ayuda externa. El cielo se nubló pesadamente, la temperatura descendió y hasta empezaron a caer unas gotas.
Con una cámara ya sin batería y la otra con el mínimo como para grabar la llegada, me levanté y seguí. Repasaba mentalmente el trayecto y restaba una bajada difícil. Una pendiente pronunciada, come piernas, parecida a la que había cuando sufrí las caídas, pero sin pasto y con piedras de gran tamaño. Y además venía con toda la fatiga muscular acumulada. Costó muchísimo, pero lo logré. Allá está la llegada. No puedo creer. La emoción es muy grande. 8 horas 55. Solo queda. Ahí está, muy bien, público, fuerte los aplausos. Ahí está, jugador 46, eso, me gusta. Cerrando, mira, aplausos para él. Muy bien, ¿Cómo fueron mis primeros 42K de montaña? Para mí fue como ganar el mundial desde dentro de la cancha, porque en este deporte ganar se trata de superarse a uno mismo, de desafiar límites y poner a prueba nuestra resiliencia. Se trata de camaradería con quien se comparten tramos y con cada colaborador que la organización ha puesto en el circuito. Y por sobre todo, se trata de disfrutar de la naturaleza, pero también respetarla y cuidarla con total responsabilidad.